Quiero ir a la palabra para esta mañana y la he titulado Herencia con destino. ¿Cómo es el título? Herencia con destino. Y quiero que me acompañe por favor a la escritura bíblica del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. Y vamos a leerlo hasta el versículo 14. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Amado y eterno Padre, en tus manos estamos una vez más. Hemos leído, Señor, en esta mañana tus sagradas escrituras al pueblo aquí presente, aún de los que nos escuchan en casa. Y pido, Señor, que esta palabra corra como ríos de agua viva a cada uno de nuestros corazones. Guárdanos y cúranos en este momento, Señor. Que toda acechanza del enemigo que venga a estorbar nuestra mente, Señor, tú la disipas y coloques, Señor, claridad para poder entender y comprender lo que nos quiere hablar en esta mañana a nuestro corazón y a nuestras vidas. Te lo pido a ti solamente, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La palabra apostólica que acabamos de leer nos está dando una connotación bastante profunda a la cual me quiero referir, y nos está hablando de que somos herederos. Y herederos no es de cualquier cosa. Somos herederos de esa gracia, de esa misericordia, de esa bondad que Dios nos da cada día. Y dice la Escritura que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, estamos caminando en un mundo natural, en un mundo tangible, pero estamos bajo el auspicio, bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios, que de por sí la palabra reza que Él se fue a la diestra del Padre, pero que nos ha dejado el Consolador, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad. Eso para mí es una promesa que se está dando a la iglesia de este tiempo, y la iglesia eres tú y soy yo. Y eso es un privilegio enorme que posiblemente muchos anhelan, pero no alcanzan a tomar esta promesa. Pero aquí la palabra dice que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. No es nuestra voluntad que se realizan los designios, es en la voluntad de aquel que nos ha llamado y de aquel que nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, esto garantiza que nuestra herencia está vigente. Esto nos da garantía de que estamos dentro de una herencia a la cual hemos tomado en el nombre del Señor. Y recordar una vez más que es por gracia, ¿no? Que es por misericordia, porque posiblemente no calificamos para ser herederos y coherederos con Cristo. Pero en el momento en que venimos al arrepentimiento y no al remordimiento, cuando venimos al arrepentimiento y recibimos a Cristo en nuestro corazón, como yo sé que usted lo ha hecho, automáticamente somos promulgados para que esta herencia, este destino de gloria, sea familiarizado en nuestros corazones y lo podamos tener y receptar.
Por eso decía algunos minutos atrás que no juguemos con la gracia de Dios, no juguemos con su gloria, porque es pura y sin mancha, es eterna. Y si fuimos asignados para ser ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, es porque algo grande hay. Entonces, la idea es estar ahí introducidos. Y la palabra que está ahí en el primer versículo, que tomamos el versículo 11, nos habla de predestinación. Texto muy a veces hablado, comentado, dialogado, no controversiado, porque la palabra no se controversia, pero sí de pronto muy socializado, ¿no?, entre algunos eruditos de la palabra. Entonces, lo traigo a colación para entrar en materia, lo que quiero enseñar. Y cuando hablamos de esta palabra predestinación, se refiere a la meta o destino por el cual Él nos escogió. La elección es el acto de Dios, es un acto que Dios permite, y la predestinación es la determinación de Dios, de que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Es una determinación que Él tomó de darnos todas estas bendiciones, aún cuando no existía uno de nuestros días todavía, aún cuando nuestro cuerpo estaba en gestación dentro del vientre de nuestra madre. Él determinó, ¿sí? Dios determinó que nosotros pudiéramos llegar a este nivel de vida, y en el tiempo de Él y en la voluntad de Él podríamos ser sus hijos. El salmista David, en el Salmo 139, lo deja muy plasmado con sus propias palabras, cuando dice en el Salmo 139, exactamente el versículo 13, dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Versículo 15, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, y cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos, dice la palabra, vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro y todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Estas son palabras del cantor, del rey David, en un momento crucial de la vida. Le está dando toda la gloria y toda la honra al creador de la vida, a Dios. Por eso, cuando entramos en esta materia, tenemos que comprender y entender que Dios determinó en su voluntad que nosotros estuviéramos caminando bajo un destino de heredad, pero que muchas veces no lo queremos interpretar o nos hacemos a un lado para no creer que es así. Por eso el éxito en la vida de lo más no está ni va a estar en lo más. El éxito de lo más siempre va a notar usted que está es en lo menos. Esta es la dinámica y esta es la forma como Dios trabaja al ser humano. Por eso la escritura bíblica, la palabra del Señor dice que el secreto de lo grande está en las cosas pequeñas. Y comiencen a darle importancia a este lenguaje que voy a estar anunciando durante toda la enseñanza. La palabra es la que dice que las cosas, el secreto de lo grande está es en lo pequeño. ¿Por qué habla esto la palabra? Ella misma dice y ella misma lo recita, que la palabra que es fiel en lo poco, también es fiel en ¿qué? En lo mucho. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho, te pondré. Pero ¿a dónde comienza esa fidelidad? En lo poco. En lo poco. Y va creciendo de una forma abismal para llegar ¿a dónde? A lo mucho. Eso lo dice la Escritura. Y no podemos dejar que la Escritura
hable. Hay un ejemplo muy palpable también que dice que el buen pastor deja las 99 y se va ¿por cuántas? Por una. Siempre va usted a notar la escritura hablando de ese menos. No habla tanto de ese más que humanamente, en una forma racional, lo anhelamos y lo deseamos. Pero la palabra me habla de otra forma. Entonces, lo mucho está en lo poco. Por eso muchas veces somos tan infelices aquí en la tierra. Por eso muchas veces nos vamos a encontrar con seres humanos viviendo una infelicidad porque están pensando en lo mucho y no disfrutando lo poco que ahora podemos tener. Y póngase a analizar un poco su vida privada. ¿Qué es lo poco que tienes hoy? ¿O qué es lo mucho que posiblemente has logrado? Pero estamos en un mundo con una cosmovisión donde nos están llevando a un consumismo alarmante, permanente, inmediato. Y la iglesia inclusive ha caído en esta dinámica del consumismo inmediato. Es una cosmovisión que está abierta y hoy más que nunca está en una aceleración para que la humanidad pueda estar en ese consumismo de lo urgente, pero no de lo importante. Y hemos caído en esa tarea. Por eso se nos pierde el destino de la vida. Y por eso muchas veces vamos a perder la heredad de lo que Dios nos ha entregado. Por estar en lo urgente del día a día y no en lo importante. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque si no vamos a errar el blanco que Dios nos ha entregado. Entonces vemos personas infelices por estar pensando en lo mucho y no disfrutando lo poco que ahora tenemos, por lo que acabo de decir. Tenemos un afán, ¿sí? Y ese afán nos ha llevado a una urgencia de querer tener mucho. Y nos estamos olvidando que todo comienza con lo poco. Y ese poco se puede interactuar, se puede socializar. Es cuando encontramos lo importante de la vida y no lo urgente de la vida. Pero nos llevan como borregos al matadero de una forma impresionante y por eso estamos muchas veces en caminos que no son. Entonces, cuando cuidas lo pequeño, puedes llegar a soñar en lo grande, pero necesitas comenzar a cuidar esas pequeñas cosas que la vida le ha dado, el destino le ha dado, Dios le ha entregado, que hoy parecen insignificantes, ¿no? Hoy posiblemente parecen como una semilla de mostaza, insignificante, pero si la sabes cuidar desde la perspectiva de lo importante que es ella, mañana será un árbol inmenso como termina siendo la semilla de mostaza. Pero necesitamos entender este principio. Y para entender esto hay un principio que hay que tenerlo claro. Y espero que esta mañana quede muy claro el principio que voy a practicar. Y es que en la plenitud de la vida no se basa en lo que llega a tener. La plenitud de la vida se basa en lo que llega a ser. ¿En la voluntad de quién? De Dios. Esto lo he matizado muchas veces y espero que en esta mañana te pueda calar a tu corazón. No te afanes en el llegar a tener, porque posiblemente afanarse para llegar a tener te lleva a sumergirte en lo urgente. Y Dios no está pidiendo esto. Dios está pidiendo que te puedas sumergir y que puedas basar este principio y la plenitud de la vida en el ser. Y en ese sumergir de encontrarse consigo mismo, Dios le va a mostrar lo importante que Él quiere realizar con su vida. Por eso el ser humano, mientras no conozca la voluntad de Dios, será una persona infeliz. Por eso la palabra nos enseña, ¿no? Y el texto base que tienen los jóvenes de Romanos 12:2, ella misma nos dice: no os conforméis
a este siglo, a este mundo, sino que más bien, ¿renovar qué? Renovar la mente, para que a través de esa renovación que Dios quiere y anhela con su iglesia, podamos conocer la bondad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y más adelante voy a mostrarle bíblicamente por qué Dios pide que la mente sea renovada. Es urgencia hoy que la iglesia pueda renovar la mente. Y ahí podemos ver la ecuación que nos enseñaron por allá en matemáticas, que menos por menos, ¿qué es? Da más, no le dé miedo, si no pierde matemáticas. Menos por menos. Entonces siempre Dios nos va a llevar de un menos, ¿a dónde? A un más. Pero si yo en el menos asumo en urgencia, termino no haciendo más. Sino que en el menos que Dios me está facilitando hoy, necesito sumergirme en lo importante de ese menos, para que mañana, en el proceso, en la voluntad de Dios, en la mente renovada, yo pueda llegar al más de Dios. Dios hace transformaciones de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero vemos a una iglesia sumergida en la urgencia de querer albergar muchos caminos y ninguno le ha servido. O hágase una retrospectiva de tu vida en este momento, a ver cómo está. Posiblemente calificas para estar dentro de ese círculo de personas que está haciendo una vida urgente, matrimonial, empresarial, emocional, sentimental. Y hoy su vida, a la edad que tiene, posiblemente no ha logrado escaños, lugares de privilegio, porque se ha sumergido en urgente y tiene tantas cosas allí por manipular, que no entiende que en esas pequeñas cosas es que Dios se puede manifestar. Y que a través de esa manifestación el mismo Dios nos puede llevar de victoria y de gloria en gloria. Por eso el rey Salomón en su palabra nos habla del abortivo. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando Salomón está hablando del abortivo, el abortivo no alcanza a ver la parte externa de la vida. Un abortivo claudica sin poder dimensionar el exterior. Un abortivo no alcanza a ver el destello de una luz nueva. Eso le sucede a quién? A un abortivo. Y Salomón es muy claro cuando explica esto. Y posiblemente muchos hemos estado ahí. Pero la palabra de Salomón, cuando él recita este texto en Eclesiastés, habla y dice, mas el que nace y no conoce su destino será como un abortivo. Y triste saber que estamos en un entorno que Dios nos preparó, en un destino que el Señor nos preparó, y que no podamos comprenderlo, no lo podamos descifrar, que no podamos leer los códigos celestiales, porque he sido una persona infeliz. A grosso modo está hablando Salomón de esta forma. Él dice, el abortivo pues es un abortivo, no alcanzó a salir. No alcanzó a percibir qué era el escenario de la vida. Pero triste, dice él, triste, mas el que nace y no conoce su destino, no conoce su heredad, pasaría a ser peor que un abortivo. Y triste, ¿no? Caminar los años que tenemos, las edades que tenemos, y que a la altura de muchos que ya estamos pasando medio siglo, no conozcamos a qué vinimos a esto. Posiblemente todavía reniega de su matrimonio, reniega de sus hijos, reniega de su vida, reniega de su salud, reniega de tantas cosas que hoy el entorno de la vida le está dando. Sí, en aquellas pequeñas cosas que no ha sabido interpretarlas, sabiendo que de ahí sale lo importante para el más de Dios. Por eso nos perdemos de historias bonitas
Y esto para los padres, nos perdemos de una infancia en nuestros hijos por estar en lo urgente y no en lo importante. Nos perdemos de poder compartir en aulas de clase con compañeros por estar haciendo cosas urgentes que todavía no tenía que hacer como estudiante. Y a la altura que tenemos algunos ya, miramos hacia atrás y casi que lloramos porque no fuimos capaces de engendrar las cosas pequeñas y de ellas hacer cosas grandes, porque estábamos en una urgencia de la vida en aquellos años. Y nos perdimos posiblemente de interactuar con nuestros hijos en la parte preescolar. Nos perdimos de interactuar con nuestros hijos en su adolescencia, cómo era el cambio hormonal que ellos iban a tener y yo poderles explicar como padre que soy. Me perdí de poderles enseñar lo que es un emprendimiento y llevarlos a ese nivel de emprender en esta vida. ¿Por qué? Porque aunque estoy en el escenario de la vida, aunque estoy viendo la vida, parece que no tengo un destino. Y dice Salomón, pasamos a ser peores que el abortivo. El abortivo pues no vio que perdió nada porque es que él no estuvo en el escenario. Pero usted que está en el escenario de la vida, él lo aclara. Mas el que nace y desconoce su destino es peor que un abortivo. Y espero que hoy no esté con esa clase de personas en este escenario, sino personas que saben que tienen un destino y una heredad en manos de aquel que nos llamó. Entonces, muchos viven porque podemos sentir el respirar de una nueva mañana como hoy. Y muchos vivimos porque respiramos, pero somos infelices porque no sabemos para qué respiramos. No sabemos para qué tenemos una familia. No sabemos para qué Dios me dio el privilegio de ser padre o madre. No sé para qué Dios me hizo. No sé mi destino. Y por eso encontramos familias colapsadas, fraccionadas en el tiempo. Jóvenes haciendo caminos en el andar que no son, cayendo en embarazos prematuros, cayendo en drogadicciones, en alcoholismo, cayendo en tantas cosas, porque nunca entendieron los designios de Dios. Y hoy la vida para muchos es una vida infeliz. Respiramos, pero no sabe para qué respiramos. Tenemos una familia, pero no sé para qué es una familia. Soy padre, pero no sé para qué soy padre. Soy un hijo, pero no sé para qué soy un hijo. Soy un estudiante, pero no sé para qué soy un estudiante. Soy un comerciante, pero no sé para qué soy un estudiante. Porque no hemos entendido las pequeñas cosas que Dios nos ha regalado. Pero Efesios, que tomamos en el capítulo 1, versículo 11, Él nos habla de la heredad. En Cristo también fuimos hechos herederos. Y esa palabra es suya y esa palabra es mía. Que no la quiera recibir es otra cuestión. Pero la palabra me está llevando a que podamos matizar que somos herederos y coherederos con Cristo. Tanto es así que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. Y yo te vengo a animar en esta mañana a que retomes aquellas pequeñas cosas. A que retome aquellas pequeñas cosas que el Señor le ha dado y que parece que para ti son insignificantes. Hay pequeñas cosas que en las manos del alfarero son muy grandes. Un pedazo de barro en las manos del alfarero se puede hacer algo bastante significante. Pero parece que no es así. Parece que en las manos de aquel esas pequeñas cosas no se pueden multiplicar y no pueden ser cosas de honra. Y pasamos a creer que eso es casi que un irrisorio de la vida que pueda suceder. Tanto así que le damos más cabida a las cosas urgentes que el mismo destino de la vida nos ofrece. Y las capturamos haciéndolas casi que propias. Cuando usted mira la escritura bíblica y se inunda en ella, va a notar que Dios hizo un destino para una pareja primitiva llamada Adán y llamada Eva. Hizo un destino. Me encanta porque no hizo primero Adán. Hizo primero el destino donde iban a habitar ellos.
les hizo toda una comodidad, y ustedes conocen del Génesis 1 en adelante, que todo estaba desordenado y vacío, todo era un caos, pero por medio de la palabra se comenzó a forjar que un destino para una heredad, para la familia primitiva del entonces. Y Dios comienza a hacer en esa localidad todo para que ellos pudieran tener en el tiempo una heredad. Entonces vemos a través de esa historia que Dios hizo un destino. Y en ese destino que usted sabe y conoce bíblicamente, Dios le permite a esta familia poder multiplicar, poder llenar, poder sojuzgar, pero también el poder heredar una vida eterna. Pero usted conoce en la historia cómo termina, en desobediencia. Y esta desobediencia hace que ellos pierdan todo esto que acabo de mencionar, aún la misma heredad de una vida eterna, porque ahora tenemos que morir, cuando antes era eternidad. Y todo esto ocurre ¿por qué? Porque aquellos hombres o aquella familia primitiva no fue capaz de obedecer, no fue capaz de disciplinarse y no fue capaz de sujetarse a la voz del Padre en aquel momento de la historia. Entonces vemos que cuando Dios coloca una herencia o cuando un padre coloca una herencia, no es para ellos. La herencia no es para el que la hace. Oído, una herencia es para el que la hereda. Y hoy posiblemente sus padres están elaborando una herencia que mañana usted, hijo, la va a heredar. Y espero que alguna cosa quede. Y no sea que al padre se le vayan las cosas urgentes por entre los dedos y deje de hacer lo importante y no pueda dejar una heredad más adelante. Pero esto es así. La herencia que estaba haciendo Dios no era para él, era para sus hijos. El Edén que se formó en aquel entonces, que fue todo un designio de Dios, ese Edén no era para Dios. Ese Edén era para Adán y para su compañera Eva. Eso registra la Escritura y eso lo dice. Entonces la pregunta salta en esta mañana y la podemos albergar en el corazón. ¿Cuál es tu destino? Traiga a memoria un poquito los años vividos y los que posiblemente faltan por vivir, si Dios no lo permite, y pregunte por un momento, ¿cuál es mi destino hoy? ¿O cuál ha sido mi destino de allá hasta acá? ¿Y cuál será mi destino de aquí hacia allá? Hay un pasado, hay un presente y habrá un futuro. Y dentro de esas tres facetas de la vida, pregúntase una vez más, ¿su destino cuál es? ¿El que estás viviendo? ¿El que vivió? ¿O el que va a vivir? ¿Cuál es tu destino? ¿Será el de ser un hijo pródigo, como aquel que narra la escritura bíblica de los evangelios? ¿O será ser un destino de herencia que Dios me quiere dar y poderlo ¿qué? Aprovechar? Las promesas de Dios están ahí. Por eso el libro de Números capítulo 23 versículo 19 nos habla y nos dice lo que Él es y lo que Él puede hacer. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Claro que sí. Él nos ha prometido. Él nos ha llevado de victoria y de gloria en gloria. Y creo que hasta el momento usted y yo podemos dar fe de que eso existe, que hay una promesa y que la promesa nos ha albergado, la promesa nos ha sacado, la promesa nos ha llevado a otro nivel de vida. Eso lo está narrando. Él no es hijo de hombre para mentir. Y si Él lo dice, Él lo cumple. Pero no podemos dimensionar el cumplimiento de muchas promesas por lo mismo, porque nos hemos sumergido en lo urgente y no en lo importante. Y mientras estemos en esa dinámica, perdemos de vivir las pequeñas cosas de la vida. Y mientras no se viva en esa dimensión, posiblemente nos perdemos del destino que Dios nos tiene como heredad. Lo más seguro
es que podamos estar pasando por valles de sombra y de muerte. Lo más seguro es que podamos estar en desiertos, podamos pasar tormentas que a diario están a la orden del día. Pero déjeme decirle algo, que ese valle de sombra y de muerte que muchas veces lo recitamos a través del Salmo 23, Dios lo usa para darte un destino de heredad. Dios siempre va a usar estos escenarios para que puedas dimensionar el destino que Dios quiere para ti. Por eso en el Evangelio de Juan le decía el Señor a estas mujeres: al que cree, todo le es ¿qué? Posible. Y en esta mañana, dime en qué crees. Que venga a memoria un momentico, ¿en qué crees? Dime por un momento en qué crees y yo te diré lo que Dios te puede dar. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué promesa estás creyendo? La palabra me dice que nosotros no nacimos para ser desheredados, sino para heredar. La palabra habla de que nosotros no nacimos en una maldición, nacimos en una bendición. Que usted ya quiera vivir la calamidad, que usted ya quiera vivir el desierto y se quiera amañar en ese desierto por más de 40 años, ya es cuestión suya. Pero Dios te da la salida a un destino de heredad. Pero es tanto la maldición que ha llegado que no nos deja avanzar. Y la vivimos como si fuera de nosotros, cuando no es así. Y posiblemente, vuelvo y repito, estás pasando por un desierto. Puede ser de enfermedad, puede ser de escasez económica, puede ser emocional, puede ser familiar. No sé en qué dimensión está su desierto hoy, pero ese desierto que estás pasando simplemente y llanamente es un camino. Pero recuerde por un momento que ese no es su destino. Y si Dios permite que entres a ese valle de sombra y de muerte, solamente es prepararte para un destino mejor. Posiblemente no estás contemplando lo importante de Dios hoy. Y posiblemente se sumerge en esas urgencias de la vida. Y Dios permite que se sumerja, pero solamente para clarificarte que es urgente, no te lleva a la tierra prometida, sino es lo importante que Dios quiere colocar en tu corazón hoy. Y son en esas pequeñas cosas que la vida tiene. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque el proverbista habla y dice que la vida y la muerte, ¿a dónde están? En nuestra boca. El proverbista lo dice en el 18:21. La vida y la muerte está ¿dónde? En nuestra boca. En la lengua hay poder y vida y muerte. Quienes la aman comerán ¿de qué? De su fruto. Entonces la pregunta es: ¿cómo se expresa hoy? ¿Cómo habla hoy? ¿Cómo desempeña su vida emocional, sentimental, familiar hoy? ¿Tu palabra están siendo para edificar o están siendo para destruir su generación y la vida propia suya? Muchos de nosotros no alcanzamos a tener heredad. Muchos de nosotros no alcanzamos a ver un destino, porque muchos de nosotros como padres, como ancestros que hemos sido de generación tras generación, hemos colocado palabras de muerte sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. Muchas veces ni siquiera tenemos que hablar, sino con el simple acto de vida que tenemos, matamos a nuestras generaciones y las cohibimos, les cerramos un destino de heredad, de vivir en plenitud con Dios. Porque estar sumergido el padre en lo urgente hace perder que su hijo pueda heredar. Porque ahora sus actos, sus palabras, sus acciones no son coherentes a lo que Dios quiere y anhela que el padre sea. Y por consiguiente estamos esclavizando a una generación, a una maldición generacional. Le estamos robando una heredad. Y muchas veces nosotros los padres estamos incluidos en esa vida. Por eso necesitamos que nosotros podamos estar confiados en las manos del Señor. No solo las maldiciones, y esto para los que les gusta interceder, no solo las maldiciones se rompen con lo que se declare. Está bien declarar la palabra, claro que sí, porque lo acabo de decir. Pero
sino también por lo que crees. De nada vale declarar una palabra si yo no la creo. Necesitamos declararla, pero necesitamos creerla. Y yo creo que Él se hizo maldito en una cruz para yo poder heredar bendición. Entonces, declaro la palabra, pero también la creo. Y el libro de Gálatas nos habla de que Él se hizo maldito para nosotros poder ¿qué? Heredar lo que hoy podemos tener y lo que mañana podemos conseguir. Entonces, no existe recompensa, mis amados, sin sacrificio. Se tiene que pagar un precio alto para poder llegar a esto. Por eso el mismo Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. En pocas palabras, tiene que pagar un precio de sacrificio para pasar al pueblo a la tierra prometida. Pero no queremos tomar ese sacrificio. Y en la escritura de Isaías, por favor, en el capítulo 53, Isaías 53, en el versículo 10, aquí vamos a ver la predestinación que el Padre hace sobre su Hijo. Y recuerde que de Isaías a la venida de Cristo, dicen los teólogos que aproximadamente habían 500 a 550 años de diferencia. Estamos hablando de un par de siglos, cuando el mismo Dios, a través de este capítulo 53, en el versículo 10, habla de esta predestinación. Dice la palabra: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después del sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Qué estoy viendo ahí? Esto es una palabra que declara el profeta Isaías 500 o un par de años antes del gran acontecimiento que usted conoce, que fue la venida de Cristo a la tierra. Estaba predestinando lo que iba a ocurrir con su amado Hijo, Jesús. ¿Habían señas de Jesús? Naturalmente no. Pero en la predestinación y en la determinación del Padre sí ya estaba. Como yo sé que hoy está en su corazón, en la predestinación y en el designio de Dios, que hoy tenga una heredad. Y aquí nos muestra la Escritura y nos lleva a sumergirnos de una forma importante. Pero la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que Cristo vino a llevar todas ¿qué? Nuestras iniquidades. Y aquí quiero hacer un alto y hablar de esa palabra iniquidad. La iniquidad como tal no es el pecado consumado. La iniquidad viene por los pensamientos que engendramos. Pensamientos maquiavélicos, perversos, que traemos como padres a nuestra mente y los engendramos, nos apoderamos de ellos, los metemos en nuestro diario vivir, y esto es lo que la palabra llama como una iniquidad. Ojo, ahí el pecado todavía no existe como tal, pero ya estoy haciéndole un preámbulo para que eso se pueda ejecutar. Y la palabra que estamos leyendo, dice la Escritura, que Él, el mismo Dios, el mismo Señor, cargará con las iniquidades de ellos. ¿Qué está hablando ahí la Escritura? ¿Por qué Pablo en la carta a los Romanos dice: ¡Ey! Renueven? Vamos a caer ahí. ¿Por qué Pablo nos pide que renovemos la mente? Porque ahí donde se fecundan las iniquidades.
ahí donde están los pensamientos. Y eso después baja ¿a dónde? Al corazón, a los sentimientos. Y llega a una voluntad. Ya esto lo he explicado muchas veces. Pero me causa curiosidad que en esta predestinación del Padre hacia el Hijo está hablando de una forma enfatizada. Y cargará con las iniquidades de ellos. ¿Quién va a cargar con eso? Según esta predestinación. Jesucristo. 550 posiblemente que no existía todavía, pero ya el Padre estaba determinando lo que iba a suceder. Entonces, cuando estoy hablando de esto, por eso la palabra nos dice que Cristo vino a llevar todas nuestras iniquidades, nuestra forma de ¿qué? De pensar. Por eso Pablo nos pide que renovemos la mente, porque Él sabe que ahí donde se hospeda la iniquidad, para que mañana el mundo no pueda conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y yo hoy le pido a los padres que están en este lugar y los que nos están escuchando por las redes, cambie su forma de pensar, padre, antes que fecunde un pecado mortal. Cambie su estereotipo de pensamiento. Sálgase ya de esa rutina maquiavélica de pensar: no puedo, no soy capaz, aquí no se puede, no nacimos para eso. Porque cuando cada vez que promulgue la palabra de vida o de muerte, estás fecundando una iniquidad. Y muchos de ustedes, hijos, son parte de esas iniquidades. Muchos de nosotros somos parte de esas iniquidades, de esas frases, de esas palabras, de esa forma de pensar que los padres tuvieron en aquel momento, y se volvió una generacionalidad en medio de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque está tallando y está enfermando a los hogares. Y en el tiempo eso fecunda un pecado. Pero primero comienza con el ¿qué? Con el pensamiento. Y cuando conocemos nuestro destino, no va a importar desde luego sacrificar lo que sea. Y vemos a través de la Escritura cómo el Señor sacrifica. Y por eso dejaba la antesala que dice que toda recompensa viene a través de ¿qué? De un sacrificio. Y cuando nos introducimos en la palabra de Filipenses capítulo 2, por favor, en el versículo 5 nos deja plasmado el apóstol Pablo en su carta a los Filipos. Nos deja marcado ahí el sacrificio de una u otra forma que se hizo. Y dice la Escritura en el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Ojo, nos está llevando a ese nivel. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estas palabras que están enmarcadas ahí, estamos viendo una humillación, pero también estamos viendo una exaltación que Dios Padre le está haciendo a su Hijo. Le está dando el cumplimiento a la predestinación de Isaías 53. Ya no estamos en el antiguo, estamos en el nuevo. Y aquí el apóstol Pablo lo referencia en esta carta a los filipenses. Entonces, cuando creemos en lo nuevo de Dios, nos vamos a despojar de todo aquello que le coloque riesgo a nuestra vida. Y aquí la pregunta podría entrar a su corazón: ¿de qué tienes que despojarse hoy? Así como lo hizo él. ¿De qué tienes que despojarse en el área ministerial? ¿De perezas? ¿De egoísmo? ¿De resentimientos con su hermano? ¿De qué tienes que despojarse en su matrimonio? ¿De blasfemias? ¿De fornicaciones? ¿De adulterio? ¿De mentiras o de engaños? ¿De
de qué tiene que despojarse en el entorno en que Dios la está llevando o lo está llevando. Cuando mira esta escritura del apóstol Pablo a los filipenses, va a notificar algo. Dios le permite ser Dios, pero Dios le permite ser hombre. Y Dios le permite ser ¿qué? Siervo. Dios le permite ser esclavo. Y Dios le permite ser maldito. Y Dios le permite tener muerte física. ¿Qué está viendo usted ahí? Que el Dios que lo trajo lo sacó de lo más a lo menos. Pero a mí la palabra me dice que se le dio nombre sobre todo nombre. Entonces quiere decir que lo menos, que es ¿qué? La muerte, lo lleva a ser maldito. Y de lo maldito lo promulgó a que fuera un esclavo. Y el esclavo alcanza a ser un siervo porque lava los pies de sus amos. Y ese esclavo pasa a ser un siervo, pero el siervo también puede ser un hombre. De lo menos llegó a ser lo más. Por eso, después del proceso de sacrificio, Dios le otorga el nombre que es sobre todo nombre. Me estoy haciendo entender en este momento con lo primero que le dije de la predicación en el momento que inicié. Dios supo que era ser Dios, pero supo también que es ser un esclavo, ser un maldito, pero también supo que es tener la muerte, pero también supo que es resucitar a la diestra del Padre. De lo menos, ahora el Señor lo lleva a la más. Entonces Jesús vino de menos a más, de más a menos. Y al ser menos, lo hizo más. Y tuvo un nombre, sobre todo nombre. Por eso es que tenemos que mirar esto, que cuando nosotros nos hacemos menos orgullosos, vamos a ser ¿qué? Más humildes. Cuando nosotros nos hacemos menos dependientes de las cosas tangibles de la vida, del dinero, de las cosas que están ahí en lo urgente de la vida, cuando nosotros nos hacemos menos a eso, nos vamos a hacer más dependientes ¿de quién? De Dios. Y cuando nosotros nos hacemos menos rencoristas, menos amargados, menos obstinados, menos en todas aquellas áreas que no nos sirven para edificar un destino, entonces nos vamos a hacer más amorosos, más compasivos, más llenos de paz, más llenos de gozo. Esta es la dinámica, o esta es la actitud que quiere Dios para llegar a un destino de heredad. La clave, oído, de la vida no está en lo más, está en lo menos. ¿Será que le estoy desarticulando algún más que ya estaba preparando? Pues que sea la mañana hoy para que reacondicione ese más. Y de posiblemente el Señor está diciendo: hey, yo quiero primero el menos de usted. Desarticule el más y vámonos a mirar primero el menos con una forma minuciosa de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso podemos decir de una forma enfática: estoy siendo menos para ser más con Dios. Necesitamos ser menos hoy para poder ser mañana más. ¿Con quién? Con Dios. Y lo podemos notar a través de la historia bíblica, ¿no? ¿Qué le sucedió al diablo? ¿Quiso ser qué? ¿Y terminó siendo qué? Si la Biblia lo registra, porque yo no tomo esta iniciativa para vivir mejor. Entonces, pero déjeme decirle algo. Usted, por entender este principio, por ser menos, Dios te colocará en el más de Dios. Pero tenemos que comenzar a comprender este principio, que es un principio que la palabra nos trae. Entonces, cuando dejes de ser, en lo urgente algo, estás haciendo algo en lo importante de Dios. Se lo repito. Cuando dejes de ser algo en lo urgente, estás haciendo algo en lo importante de Dios. Posiblemente estás haciendo algo hoy. ¿Pero en qué? En lo urgente. Cuando dejes de ser, ojo, estoy hablando del ser,
del ser, cuando dejes de ser algo en lo urgente, entonces está haciendo algo en lo importante de Dios. Es ahí donde Dios te quiere mirar y es ahí donde Dios te quiere promocionar, en esas pequeñas cosas que tiene la vida. Entonces, cuando menos dependa de ti, más va a depender de ¿quién? De Dios. Quítate esa prepotencia que tienes hoy. Hey, no eres nadie si no está Dios contigo. Quítate esa prepotencia, quítate ese orgullo, esa altivez que tiene ahí metida en su corazón. Entonces, cuando un hijo se hace menos, alcanza la herencia. ¿Aló? Cuando nos hacemos menos, alcanzamos la herencia. Y cuando alcanzamos la herencia, la gloria, ¿quién se la lleva? El Padre. No seamos ladrones de glorias cuando queremos mucho. Y esto nos lo mostró Filipenses. Entonces, cuando somos hijos y cuando verdaderamente un hijo se hace menos, alcanza definitivamente la herencia. Y cuando alcanza esa herencia, la gloria se la va a llevar el Padre. El mismo Jesús nos lo deja plasmado. Y Jesús habla la Escritura que tiene el honor de tener ¿qué? Nombre sobre todo nombre. Pero el Padre tiene el honor de llevarse toda la gloria. Mire que el premio queda en casa. ¿Por qué? Porque Jesús entendió que el Padre le daba nombre sobre todo nombre, pero el Padre ahora tiene el honor de llevarse toda la gloria por haberle dado toda la herencia a su Hijo. Y cada vez que tú alcances una promesa, por hacerse menos, la gloria se la llevará es el Padre. Pero tú qué harás con la herencia. Tú qué harás con la herencia que Dios te ha dado. Es necesario que hoy entendamos que hay un destino con heredad. Pero si yo no entiendo el principio, si yo no estoy siendo menos, no podré ser más en el propósito de Dios. Para ti, amigo, para ti, amiga, que está aquí en este lugar, y para los que nos están escuchando en las diferentes redes sociales, necesitamos heredar un destino conforme al corazón de Dios. Pero es el día y es la hora para comenzar a desarticular aquellas cosas urgentes que no te dejan ver un destino e ir por las pequeñas cosas importantes que Dios te quiere dar para poder promulgar una herencia, no para ti solamente, sino que sea una herencia generacional que trascienda en el tiempo para los tuyos igualmente. Colócate en pie, por favor.